Bien, vamos a resolver un problema sobre el tema de tiro con ángulo y el problema que vamos a resolver es el siguiente. A una piedra se le imprime una velocidad inicial de 20 metros por segundo a un ángulo de 58 grados. ¿Cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical después de 3 segundos? En primer lugar, vamos a escribir los datos del problema. Estos datos que vamos a escribir en este momento nos van a permitir establecer cuál es la información que poseemos del problema. En primer lugar, tenemos la velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a 20 metros por segundo. También conocemos el ángulo. El ángulo que vamos a representar de esta manera es igual a 58 grados. Conocemos también el tiempo. El tiempo es igual a 3 segundos. Hay un dato que no aparece en el problema, pero que es implícito. En este caso, el valor de la gravedad, de la aceleración en este caso, y como el movimiento es con un ángulo de 58 grados con respecto a la horizontal, entonces se va a mover en contra de la fuerza de gravedad, por lo tanto, el valor lo voy a colocar negativo, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, esta es la información que tenemos. ¿Cuáles son los datos que debo calcular? Entonces, en este caso, me piden encontrar los desplazamientos horizontal, que vamos a representar con X, y vertical, que vamos a representar con Y, después de 3 segundos. Entonces, ya tenemos la información, velocidad inicial 20 metros por segundo, ángulo 58 grados, tiempo 3 segundos. Esta información aparece en el problema. Esta información no aparece en el problema, pero es una información que debemos siempre tener implícita porque utilizamos un movimiento que va a tener relación con el efecto de la gravedad. Entonces, en este caso, como se está moviendo en contra de la gravedad, en este caso, en contra de, en el sentido que hemos asumido como positivo, es decir, va a tener más o menos esta característica. Va a ser un objeto que se mueve más o menos así, en esta forma. Acá es donde se va a formar el ángulo del que se nos está hablando. El ángulo de 58 grados. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a la solución. Lo primero que vamos a realizar ahora es calcular, vamos a calcular las componentes de la velocidad. Entonces, ese sería nuestro paso inicial. Componentes de la velocidad para que podamos empezar a trabajar. Muy bien, ya tenemos entonces acá componentes de la velocidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar lo siguiente. Para la componente de la velocidad,
en X, que la vamos a simbolizar así. El procedimiento es la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que es de 58 grados. Y aquí escribimos el resultado. Vamos a emplear la calculadora y ingresamos lo siguiente: 20 coseno de 58 grados igual a aproximadamente 10.60. Entonces escribimos 10.60. Para la componente de la velocidad en el eje Y, que vamos a representar así, multiplicamos la magnitud de la velocidad por el seno del mismo ángulo, que es de 58 grados. Ingresamos estos datos en la calculadora, borramos el resultado anterior. 20 seno de 58 grados es igual a 16.96. Escribimos 16.96. Ahora que ya tenemos estos valores, ahora vamos a buscar las componentes que se nos están pidiendo, que son los desplazamientos en el eje X y en el eje Y. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a escribir ahora que lo que vamos a calcular son los desplazamientos. Desplazamiento desplazamiento horizontal o en X. Desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal lo vamos a obtener a través de la siguiente ecuación. X es igual al producto de la componente horizontal de la velocidad multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, X va a ser igual a la componente en X de la velocidad, que es 10.60, multiplicada por el tiempo, que son 3 segundos. X es igual a 10.60 por 3. 31.8. Entonces escribo 31.8. Como estamos hablando de un desplazamiento, sus unidades serán metros. Entonces tenemos ya el primer resultado que se nos solicita, que es el desplazamiento horizontal. Ahora, el desplazamiento vertical. Para el desplazamiento vertical, vamos a emplear la siguiente ecuación. Vamos a escribir acá que lo que queremos en este momento calcular es el desplazamiento vertical. Muy bien. Para el desplazamiento vertical emplearemos la siguiente ecuación, que vamos a representar con esta variable y, es igual a la componente de la velocidad en el eje Y multiplicada por el tiempo más 1/2
de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ingresando estos datos, tenemos lo siguiente. La componente horizontal de la velocidad, perdón, la componente vertical es de 16.96. Escribimos 16.96 multiplicado por el tiempo, que es 3, más un medio del valor de la gravedad que asumimos negativo, menos 9.8 por el tiempo, nuevamente 3, elevado al cuadrado. Y aquí vamos a escribir la respuesta. Vamos a ingresar esto en la calculadora de la siguiente manera. Abro paréntesis, ingreso 16.96, cierro paréntesis, abro paréntesis nuevamente, ingreso el número 3, cierro paréntesis, más un medio es equivalente a 0.5, entonces voy a escribir 0.5, abro paréntesis, menos 9.8, cierro paréntesis, el tiempo lo ingreso también entre paréntesis, cierro paréntesis y elevado al cuadrado, igual. El resultado es 6.78. 6.78. Estamos hablando de un desplazamiento. Sus unidades son metros. Esta sería entonces la segunda respuesta de lo que se nos solicita. Entonces el desplazamiento en el eje X es de 31.8 metros y en el eje Y es de 6.78 metros. Y queda resuelto el problema.